se pone a pedir un ratito, por favor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por este momento. Señor, declaramos que tu gracia, tu favor, Señor, se manifiesta en este lugar. Señor, sobre cada vida, Señor, sobre cada familia, sobre cada hogar. Declarando, Señor, en este tiempo, Señor, corazones dispuestos, Señor, a oír, Señor, tu voz, pero corazones dispuestos también a ser transformados, Señor, por tu presencia. Padre, Señor, yo declaro, Señor, sobre cada uno de tus hijos un hambre y una sed, Padre, por ver la manifestación de tu presencia, Señor, en sus vidas, en sus hogares, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que en los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, hay un corazón enseñable. Declaramos que el espíritu de revelación, Señor, se manifiesta, Señor, sobre cada uno de tus hijos en esta hora. Y en esta hora, Señor, yo declaro el fluir de tu Espíritu Santo, Padre, que produce vida, que produce libertad, que produce transformación, Padre, que produce liberación. Y en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, este día, Señor, yo declaro y desato en esta hora el poder que hay en tu palabra, el poder que hay en tu verdad, Padre, que trae y produce vida y libertad. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza y la exaltación sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Doy gracias a la alabanza, den un fuerte aplauso. Okay. Bien. El día de hoy vamos a continuar con la prédica que venía anunciando el pastor. El hecho de ser trasladados a su reino implica sobre nuestras vidas un tiempo de transformación y edificación, entendiendo de que ¿cuántos en este día conocen y escucharon hablar del reino de Dios? Dos. ¿Nadie más? Levante su mano. Ok. Es importante porque entender de la posición en la cual nosotros comenzamos a recibir y poder yo trasladarte hacia ese lugar, necesito conocer y saber. Pero por eso necesitamos que el Espíritu Santo fluya en una vida y usted estar dispuesto a recibir de la palabra. Si bien en días atrás o en semanas atrás el pastor estuvo hablando con respecto a hacer a la liberación del desierto y luego cómo ser trasladados a un reino inconmovible. Quizás es un reino que usted no lo puede ver, pero lo puede palpar a través de alguien más. Quizás muchas personas de las que están aquí han sido impactados porque alguien comenzó a trasladarlos a través del impacto de ese reino. ¿Me está siguiendo? Y hubo un choque, una confrontación en la cual hubo un desplazamiento de un reino de las tinieblas y comenzó a recibir ese reino de Dios sobre su vida. Y comenzó a haber un cambio en la manera de pensar, de hablar, de actuar y andar. Si ni bien entendemos, y yo sé que ¿cuántos recibieron a Jesucristo en su vida? ¿Amén? Es importante entender que cuando apenas recibimos a Jesucristo, algo comienza a ocurrir, algo comienza a suceder en nuestras vidas. Y comenzamos a ser trasladados a un tiempo de transformación. Ciertamente cada uno de nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y algo ocurrió en nuestras vidas, algo ocurrió en nuestro interior que marcó y selló nuestras vidas. Y es el mismo momento donde comenzamos a ser trasladados a nuestro lugar de origen. ¿Cuántos saben que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos? Fueron desplazados de un lugar que era la presencia de Dios.
Desde ese mismo lugar, ellos podían y tenían libre acceso a Dios, podían hablar fluidamente, había un diálogo cordial que podían hacer aún con las plantas, con los animales, podían hablar. Bueno, este está loco, ya empezó. Pero todo eso ocurría y está escrito en la Biblia. Y es importante de entender de que desde el mismo momento de que Adán y Eva son trasladados o quitados de ese reino, comenzó a haber una decadencia y luego comenzó a suceder de que hubo una transformación en su manera de pensar y de hablar, pero con un retroceso. Ya comenzaron a disminuir la voz de Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, el punto es de que el reino de Dios, el orden de Dios, el gobierno de Dios, sus valores, sus principios se manifiestan a través de cada uno de nosotros. Se puede dar a conocer o se puede dar a manifestar a través de quién. ¿A través de quién? A través de cada uno de nosotros se puede manifestar y dar a conocer esos valores, esos principios. Amén. Y ese reino invisible comienza a ser visible y palpable. Cuando tú comienzas a practicar esos valores, esos principios del reino de Dios sobre tu vida y sobre tu familia, sobre tu hogar, y comienzas a experimentar la esencia de lo que Dios quiso hacer con la creación, con los hijos de Dios. Y cuando recibes a Jesucristo, ese es el valor que comienzas a capturar, que es volver a la presencia de Dios, tener el diálogo fluido con Él. Comienzas a recuperar una identidad. ¿Me estás siguiendo? Ahora, el enemigo, ¿crees que va a querer que tú recuperes ese valor? ¿Ese principio? No. Por lo tanto, muchas veces el enemigo te quiere dejar en una condición. Y la vez pasada el pastor te da un ejemplo de una persona que estuvo presa. ¿Quién cree que esa persona que es libre, quién cree que le va a enseñar a comenzar a caminar en esa libertad? Una persona que estuvo durante muchos años presa o esclava a una situación, a un lugar, va a seguir con patrones, con formas, con hábitos, con costumbres, con diferentes circunstancias que en esa situación de vida fue golpeada. ¿Me está siguiendo? Y quizás le abre la puerta y le dice, ¿eres libre? Y dice, ¿seguro? Comienza a ser invadido de la inseguridad y comienza a ocurrir en la mente algo que comienza a suceder, que comienza a dejarnos presos o quietos en una posición o en un lugar. Y esto mismo le pasaba al pueblo de Israel, que después de haber caminado por el desierto, estaban caminando con una misma mentalidad de desierto. De tanto tiempo estar esclavo bajo el gobierno ¿de qué? ¿O un reino de qué? De los egipcios. Un gobierno de un hombre que los sometía a moverse en favor de ese reino. ¿Me estás siguiendo? Y es un reino visible, que tú lo puedes ver, o que ellos mismos podían ver, pero que estaba siendo influenciado por un gobierno invisible, que es el reino de las tinieblas. ¿Me estás siguiendo? Por lo tanto, esa misma mentalidad, cuando Dios dijo, ok, voy a liberar a mi pueblo, lo voy a sacar de la esclavitud. Moisés recibe revelación, comienza a mandar las plagas sobre el pueblo, sale de Egipto, salen de esa condición, pero comienzan a caminar sobre el desierto, pero con una mentalidad que no era la correcta. Y por lo tanto, la mentalidad necesita haber una transformación en nuestra mente, necesita haber una renovación en nuestra manera de pensar para poder recibir el reino de Dios. ¿Me está siguiendo? A muchos les cuesta creer. Te voy a decir algo.
Una persona, usted puede identificar a alguien en su familia, en su hogar, en su vecindario, alguna persona que esté atada a las drogas o que esté atado al alcoholismo o que esté padeciendo de enfermedad, de una situación complicada o difícil, o que no puede llegar a ver una situación muy difícil en esa persona. Si yo le digo a usted que solamente ore por esa persona y declara en el nombre de Jesucristo que esa persona puede ser libre y sana, ¿usted lo cree? ¿Y el resto? Hay condicionamientos en nuestra manera de pensar que trae una limitación para poder ver la manifestación de Dios en una vida, en una familia o en un hogar. ¿Sí me sigue hasta ahí? Pero si yo digo que el reino de Dios venga y de manera aplastante, que aplasta todo reino de tinieblas, y esa persona es libre ahora en el nombre de Jesús. Muchas veces el mismo condicionamiento te va a limitar a recibir un milagro o ver un milagro de parte de Dios. Las personas que estaban en el desierto caminaban con una mentalidad y hasta que no fue transformada su mentalidad, muchos quedaron en el desierto o no pudieron entrar a ver la tierra prometida. ¿Sí me sigue? Entonces, hay promesas de Dios, hay principios de Dios, hay palabras proféticas de parte de Dios sobre tu vida que no lo vas a poder ver hasta que no cambiemos nuestra mentalidad para poder recibir el reino de Dios. Por lo tanto, muchas veces podemos decir, cuando yo hablo del reino de Dios, ¿usted qué se imagina? ¿Nada? Es hermoso, ¿qué más? Expulsión de demonios. Expulsión de demonios, ¿qué más? Libertad, ¿qué más? ¿Quién dijo? Paz, muy bien, ¿qué más? Plenitud, ¿qué más? Gozo. ¿Qué más usted puede ver en el reino de Dios? Salvación. Justicia. Restauración, muy bien. Orden. Esos principios, esos valores del reino de Dios comienzan a trasladarlo. Pero ¿puede ver cambio de mente? ¿Puede ver un cambio de mentalidad cuando digo reino? Ahora sí, ¿no? Cuando el reino de Dios invadió la tierra, hubo un cambio en la manera de transformarse, en la manera de ver. Cuando el reino de Jesucristo vino, comenzó a ser invadido, a impactar la religión, comenzó a impactar a cada uno de los que estaba en ese lugar, comenzó a haber un impacto en su manera de pensar, en su manera de ver. Algo comenzó a suceder y comenzaron a ser trasladados al reino visible de Dios. Exacto, amén. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos de nosotros queremos ser trasladados a ese reino? Amén, ¿sí o no? Entonces es entender de que mentalidad del reino, estamos hablando de una cultura del reino de Dios. Porque nosotros comenzamos a manifestar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestros actos, por cómo nosotros comenzamos a recibir de parte del reino de Dios sobre nuestras vidas, comienza a haber una manifestación innata de ese reino de Dios. Por cómo yo me muevo, por cómo yo ando, cómo yo hablo, comienza a haber una manifestación de ese reino que impactó mi vida. ¿Sí me sigue hasta ahí o no? Entonces te decía que así como pienso muchas veces, así tal soy.
Muchas veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar revela cuál es el gobierno que nos está gobernando. ¿Cuál es el reino que se está manifestando a través de mi vida? ¿Sí me sigue? ¿Sí lo comienza a identificar? Porque muchas veces las fortalezas mentales no deja que nosotros podamos recibir esa completa libertad o ser trasladado completamente al reino de Dios. Porque hay limitaciones. Porque esas mismas limitaciones comienzan a poner barreras o obstáculos que me impiden seguir avanzando o creciendo en el reino de Dios. Y comienzo a decir de que, bueno, yo voy a la iglesia los días domingos y el miércoles voy al taller o a casa de paz, como quieras llamarle, o los sábados también. Y ya está. Listo. Eso es todo. Déjame decirle lo siguiente. Cuando usted recibió a Jesucristo, Dios comenzó a producir salvación. ¿Sí o no? Y el hecho de convertirse, ¿a quién le pertenece? Porque la salvación le corresponde a Jesucristo. Pero la conversión, ¿a quién le pertenece? El ser convertidos y transformados en otra cosa. O en otra identidad. ¿Me está siguiendo? Usted dice, bueno, me quedo con el valor de Jesucristo y ya está. Ya hay alguien que pagó. Y yo no hago más nada. Voy los domingos al servicio y listo. Ya está. No, hay algo que nos corresponde a nosotros de ser transformados. Diré al lado, ser transformados. Si pensaste que te tenías que quedar en una posición solamente que listo, ya recibiste salvación, ya está, ya tengo, por gracia, voy al cielo, recibo el reino de Dios y listo, ya está. No, hay más. Dile al lado, hay más. Hay más. Entonces, para que haya una renovación en nuestra mente, para que haya una transformación en nuestra manera de pensar, necesitamos que haya un cambio en nuestra manera de pensar y comenzar a recibir esos principios y esos valores del reino de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí lo quieres? Y entonces comienza a haber una edificación, comienza a haber una transformación, pero yo necesito trabajar esos valores, esos principios para que comience a ser un hábito en mi vida. Así como el enemigo constantemente te trajo un hábito, una y otra vez te golpeó la mente, te golpeó en el corazón, te golpeó en las emociones, en el alma. Comenzó a golpear y una vez y comenzó a formar ¿qué? Un hábito. Por eso una persona cuando la liberas de la droga, del alcohol, lo que queda es el hábito. Pero para eso necesita ser transformado y comienza a ganar un dominio que es parte del reino de Dios y que ya te fue entregado. Pero si yo no gobierno lo que estoy pensando y cómo estoy actuando, ese dominio no se va a ejecutar. La palabra de Dios habla y dice de que es mayor aquel que gobierna su cuerpo que puede gobernar una ciudad. Porque es el nivel más alto de dominio sobre su cuerpo. Por lo tanto, hay algo que te corresponde hacer a ti, de comenzar a traer esa transformación sobre tu vida, de comenzar a expectar de que hay más de lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero necesito ser trasladado, necesito ser transformado. Si yo esta mente, yo comienzo a ejecutar algo, comienzo a hablar y pensar continuamente lo mismo, o pensamientos, o dardos de fuego al enemigo constantemente sobre mi vida y lo retengo, ¿qué cree que va a dar fruto? Mire, los sonidos en nuestra mente comienzan a producir
en nuestro cuerpo una sintonía, el cual nosotros comenzamos a moverlo y está comprobado científicamente. Ahora, si yo estoy escuchando cualquier cosa, la vecina de al lado, no sé, ahora creo que está Showman, ¿puede ser? Showman, no sé cómo se dice. No. Tinelli. Ya me quedé. 1994. Mire, yo no veo televisión. Hace un montón de tiempo no dejé de ver televisión. Pero sí me gusta ver películas. Con esto no quiero que, bueno, no, quiero diga, bueno, el rey religioso, ¿no? Pero déjame decirles de que un día recibí una revelación de parte de Dios y el Señor me habló con respecto a eso. Y había un programa de televisión que estaban dando en un canal para niños y en el cual yo estaba durmiendo y comenzaron a hacer una declaración. Y mi hija tenía 3 años en ese momento y yo comencé, el Espíritu me despertó en ese momento y escuché esa declaración. Automáticamente bajé y apagué la televisión. Dije, desde ahí nunca más. Porque comenzó a hacer un decreto, una declaración sobre mi hija. Lo llevaba a los niños a hacer un decreto, una declaración. Y muchas veces usted no entiende el comportamiento de su hijo. Porque así como pensamos, así como se ve. ¿Así como? ¿Y de dónde vino eso? Usted no sabe. Pero lo dejó con el celular, lo dejó con la televisión. No quería entrar a ese punto, pero... Entonces necesitamos entrar en un tiempo de renovación. Y muchas veces, si ven Romanos 12:2, Pablo dice, no te conformes a este siglo. Y luego nosotros, conformados a este siglo, por medio de una pantalla, por medio de un celular, entró el conformismo a lo que yo comienzo a recibir. Y la renovación quedó atrás. Para ser trasladado al reino de Dios necesita haber ¿qué? Una renovación. Dile al lado, necesito tener una renovación en mi manera de pensar, en mi vieja manera de vivir. Amén. Entonces, ¿cuál es el proceso de renovación? Es renunciar a la vieja manera de vivir. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Digo, no, que ya... No, hay esperanza. Usted puede ser renovado en su manera de pensar y de actuar. Usted comienza a adquirir nuevos principios de parte de Dios y eso comienza a ver en usted una transformación. Y quiero determinar algo, quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nosotros mismos paramos la transformación. Puede ser por temor, por miedo, por inseguridades. Cuando Dios comienza a transformar, a equipar, a anunciar que ya hay una manifestación visible de Dios, y quizás comienzas a escuchar a personas alrededor que te comienzan a decir, ay, tal cristiano, ¿otra vez? ¿Otra vez vas a evangelizar? Y comienza a haber un tiempo donde dice, bueno, ve al taller, comienzas a predicar, a anunciar, y de repente ya me quieren poner acá como líder, como unánime, asumir una responsabilidad y un compromiso mayor, y comienzo a querer retroceder. Y yo comienzo a refrenar el tiempo de transformación en mi vida. ¿Me está siguiendo? Entonces sí es importante de que haya una transformación, ¿cómo? De continua. Que haya una renovación de ¿cómo? De continuo.
y que haya un fluir del Espíritu Santo sobre mi vida constantemente, porque es el Espíritu Santo es el que comienza a traer la identidad y afirmar la identidad de hijo de Dios en mi vida. Primero es el que te convence de pecado, pero luego trae la afirmación de quién es el Hijo de Dios, que murió y resucitó de entre los muertos y que ese mismo poder opera en tu vida. ¿Cuántos creen que tiene el Espíritu Santo? Somos un ser tripartito. Espíritu, alma, ¿y qué? Y cuerpo. Te lo voy a explicar, ¿sabe por qué? Porque no vas a entender por qué necesitamos renovarnos. Sino, el espíritu nace de nuevo. En el alma están las emociones y los pensamientos. Y muchas veces te decía de que en esa misma alma se comienzan a formar patrones que necesitan ser renovados, que necesitan ser liberados. ¿Me estás siguiendo? Entonces, por eso es necesario de que haya una transformación constantemente. Un día vi una imagen de cuando una persona está frente al televisor o a una pantalla, qué es lo que comienza a ocurrir en el alma. Y la imagen era que, no lo voy a tocar, ¿no? Pero que lo comenzaba a sacudir, como que salía una mano en la televisión y lo sacudía. Pero lo que estaba sacudiendo era el alma. En la parte de telecomunicaciones hay un estudio que habla sobre la televisión y que está estudiado prácticamente para impactar constantemente contra su vida. ¿Y para qué? Para formarlo o para llevarlos al lugar donde ellos quieren. ¿Me estás siguiendo? Cuando Dios quiere invadir tu vida y comenzar a formarte, golpear tu mente, comenzar a trasladarte, tú muchas veces prestas y resistes a la transformación o a los cambios. Necesitas entender de que dejes que el reino de Dios invade tu vida para ser trasladados. ¿Para ser qué? Trasladado a ese reino de Dios para tu vida. ¿Sí me sigue? Sí. Las fortalezas en la mente de una persona hacen tres cosas. Punto número 1. Alejan al pueblo del conocimiento de Dios. Punto número 2. Impide a las personas obedecer a la verdad. Por eso el resultado es la ignorancia y la rebelión. Punto número 3. Trae resistencia al cambio. Muchas veces las personas que traen fortaleza mental no presentan cambios porque le da temor enfrentarse a esos cambios. Por eso necesitamos que haya una transformación en nuestra mente. ¿Amén? Entonces te decía, una fortaleza mental se puede producir por un evento, una experiencia del pasado, por algo que comenzó a ocurrir o que sucedió de un lugar que te mantuvo atrapado en una condición, en un lugar y no te dejó avanzar. Y muchas veces nos condiciona a las personas que tenemos al lado o a alguien más, a un territorio, a una nación o quizás a un lugar de trabajo. Te va condicionando y te va limitando. ¿Estás siguiendo? Entonces, las expresiones son, te voy a decir alguno. Yo no sirvo, yo no soy aceptado, soy rechazado por todo el mundo. ¿Cuántos han sentido así alguna vez? Nadie.
Yo nunca saldré hacia adelante. Todo esto son fortalezas mentales. Yo tengo mucho temor. Yo soy pobre, no tengo dinero. Eso comienzan a ser fortalezas. Y muchas veces comenzamos a ser confrontados con el reino visible de Dios, donde Dios te quiere llevar o trasladar. Y entonces muchas veces comenzamos a tener esa fortaleza y ese condicionamiento sobre una persona, sobre alguien, puede ser sobre una congregación, son todos iguales. En todos los lugares lo mismo. No me quieren. No hay amor. ¿Me estás siguiendo? Entonces uno puede decir, bueno, tú puedes decir de que la confrontación del reino de Dios comienza a sacudir tu vida, pero tú comienzas a decir de que no me tratan como corresponde. No me entiende que yo padecí esto. No me entiende que estaba en el desierto y allá afligido. ¿Me está siguiendo? Y entonces es importante entender de que yo necesito ser renovado en nuestra manera de pensar. El enemigo durante mucho tiempo nos ha golpeado la mente constantemente. Ha golpeado nuestra vida y nos ha limitado una condición que no nos ha dejado ver o plasmar el reino de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Y lo único que ha traído destrucción, división. Comenzamos a manejar el lenguaje del reino de las tinieblas. ¿Me estás siguiendo? Entonces es importante entender de que en mi vida necesito ser impactado por el reino de Dios. No, sigue. Ok, ¿están dispuestos a quedarse hasta mañana? De verdad que tengo mucho para dar. Pero es importante entenderle, quiero ser sensible a lo que Dios quiere hablar para su vida. Una de las cosas que el Señor siempre me lleva es buscar siempre su dirección y ser lo preciso en lo que Dios quiere hablarle. Por eso quiero ser sensible y no me quiero cimentar en lo que está escrito, sino que lo que Dios quiere hablar para su vida el día de hoy. Muchas veces y por mucho tiempo podemos estar encajonados o limitados a un lugar o una condición, y eso muchas veces trae como un bloque de cemento, que es muy difícil comenzar a romperlo para poder entrar y llegar al original. Y necesitamos ir rompiendo, y esas fortalezas se van rompiendo por medio de la revelación de parte de Dios para nuestras vidas. Le puedo asegurar de que usted dice, bueno, va a pensar 2 veces ahora cuando va a ver la televisión o cuando le va a dar el teléfono a su hijo, ¿no? Porque comienza a golpear su mente, comienza a derribar las fortalezas, y muchas veces, como no estamos tan acomodados, muchas veces no vemos peligro, y el enemigo muchas veces mientras estés ahí en esa condición, está todo bien. Mientras siga conformado, está todo bien. Mientras siga en la misma situación, está todo bien. Pero cuando comienzas a golpear, dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y solo los violentos ¿qué hacen? Entonces comienza a haber una violencia del reino de Dios, comienza a impactar y a comenzar a disipar todo reino de tinieblas que te mantenía atado en una condición para que sigas caminando y ser trasladado a esa libertad. El pueblo de Israel estuvo 40 años en ese mismo desierto y queriendo ser trasladado a la tierra prometida, pero por la mentalidad de desierto muchos no pudieron ver la tierra prometida. Moisés fue uno.
Y era un hombre sabio. Y déjame decirle lo siguiente. ¿Cree que en el reino de Dios hay un lenguaje? Mire, cuando yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, usted también lo recibió de esa misma forma. Algo comenzó a suceder en mi interior. En el momento que fue, yo me acuerdo que fue de un día para otro, mi transformación. Entré de una manera, de una forma, y salí totalmente cambiado, renovado. Y yo sé que muchos por ahí no hace mucho tiempo que vienen, pero que expectan una transformación para su vida o para su familia, que quieren un cambio, que quieren ser transformados. Cuando recibí a Jesucristo, una de las cosas que comenzó a cambiar y primordiales fue mi manera de hablar. Porque cuando un reino conquista a otro, ¿qué cambia? Su lenguaje, su manera de vestir, sus costumbres, sus tradiciones, la comida. Pero algo comenzó a suceder en mi manera de hablar. Y déjame decirle que en el lugar donde yo había recibido ese tiempo a Jesucristo y ido por primera vez, no conocía absolutamente a nadie. Y además, eran personas extranjeras. ¿Sí o no, Carlos? Analia también. Eran personas totalmente extranjeras, coreanas. Pero hubo un lenguaje en sus vidas. Había un lenguaje en ellos que comenzó a identificarse, que yo me comencé a identificar, pero que ese mismo lenguaje que me comenzó a trasladar a su reino, porque entré de una condición en la cual no le voy a contar porque no le voy a exaltar al diablo, pero en ese lenguaje Dios me trasladó y comenzó a trasladarme a un reino visible del reino de Dios. Y ese lenguaje era un lenguaje de amor, de compasión, de misericordia, de bondad. Y la iglesia necesita estar revestida de ese lenguaje, de compasión, de amor por el perdido, de comenzar a trasladar y a sacar de ese, lo traslado de una condición, lo comienzo a llevar a ese reino visible y tangible. Pero tú tienes que ser trasladado primeramente para poder trasladar a otro. ¿Me estás siguiendo? Por eso, cada vez que la iglesia practica ese mismo lenguaje, comienza a haber un mayor poder. Cuando comenzamos a practicar el mismo lenguaje de la visión, ¿qué ocurre? La visión comienza a crecer, comienza a ser poderosa y comienza a ser imparable. Muy pocos lo creen. Pero déjeme decirle, en Génesis habla de la Torre de Babel, que todos tenían un mismo lenguaje. Y la idea era llegar a Dios y llevar una persona, un hombrecito, llevarlo allá con Dios. Y tenían un solo lenguaje. Dice, a ver, que Dios descendió dice, a ver qué están haciendo esto. Que tenían un mismo lenguaje. Porque sabe que hay poder cuando uno tiene el mismo lenguaje. Hay un poder que se desata cuando uno tiene un mismo lenguaje. Entonces, de esa misma forma, Dios dijo, bueno, ok, ¿estos quieren llegar acá? Les repartió las lenguas, los dividió para acá, para allá, se le acabó. Pero aún ese lenguaje comienza a producir en nosotros un tiempo de transicionar, de ser trasladado. Y ese mismo lenguaje que usted comienza a practicar,
comienzo yo a ejecutar y a traer una transformación sobre alguien más. Recuerde también que el lenguaje que yo comienzo a hablar va a evidenciar, ya lo sabe, ¿no? ¿Qué va a evidenciar? ¿Eh? ¿Qué? Ay, golo. Al reino que pertenezco. Fua. Quedaron calladitos. Cuando usted dice malas palabras, perdón, usted no dice, otra persona dice malas palabras, alguien más dice su palabra, el vecino, un amigo, siempre le echan la culpa al amigo, ¿no? No, un amigo me contó, en el trabajo. Comienza a evidenciar a qué reino comienzo yo a estar manifestando, o cuál reino me estás trasladando más, porque comienzo a adquirir un lenguaje de ese reino, porque yo paso más tiempo con ese reino y comienzo a ejecutar y a demostrar ese lenguaje. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Entonces yo necesito ser trasladado al reino de Dios para traer demostración de ese lenguaje. ¿Sabe que las piedras también tenían un lenguaje? ¿Podían hablar? No. Bueno, Jesús dijo de que si no hablas, las piedras hablarán. ¿Vio cómo Jesús lo comenzó a trasladar al reino al que pertenece? Cuando Jesús viene a tu vida, te quiere traer o volverte a tu lugar de origen. Ese es el lugar donde tú perteneces. Y tú puedes decir, bueno, las piedras hablarán, está re loco. No, dice la Biblia que las piedras aún hablarán. Bueno, Balaam, que le habló el burro. Hay un personaje en la Biblia que le habló el burro. Y un ángel le habló al burro para que le diga a Balaam. Y no es que el ángel no se podía decirlo a Balaam, sí se lo podía decir tranquilamente. Pero si se lo decía a Balaam directamente, su corazón se iba a llenar de orgullo. Entonces, ¿qué hizo para humillarlo? ¿Qué hizo? Utilizó una burra. Entonces, ¿hay un lenguaje del reino de Dios? Sí. Moisés, cuando estaba a punto de ser trasladado, transicionado a la tierra prometida, le dijo Dios, háblale a la piedra. ¿Qué hizo Moisés? ¿Le habló a la piedra? ¿Qué le hizo? Le metió un castañazo, un coscorrón, como dirían antes. Pero golpeó la piedra y le tenía que hablar a la piedra. Entonces es importante entender que muchas veces vamos a manifestar un lenguaje, que ese lenguaje que nosotros comenzamos a practicar nos comienza a trasladar, a evidenciar de qué reino pertenecemos. Pero ese mismo lenguaje te puede trasladar a ti y a alguien más al reino de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de amor? Es la expresión de Jesús, es la expresión de Dios a través de esa cruz para tu vida. ¿Cuál es tu lenguaje de amor por alguien más? Darse por otro, entregar ese sacrificio, algo más, ¿sí o no? No, pero estoy pensando en lo que estoy padeciendo, en lo que estoy sufriendo, que no sé qué, que no sé cuánto. Necesita ser trasladado. Dile al lado, necesito ser trasladado al reino de Dios.
al reino de Dios. Necesito recuperar el poder y la autoridad que Dios me ha entregado a través de esa cruz. Señor Jesús, hoy yo recobro el lugar de origen en el cual tú me plantaste, tú me has diseñado, Señor, y en este tiempo el lenguaje del reino de Dios se comienza a manifestar a través de mi vida. Señor Jesús, una misma mente y una misma visión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que recuperas cuando cambias tu mentalidad, comenzamos a recuperar nuestra identidad. Y en el reino de Dios, una de las cosas que se manifiesta es la identidad de ser hijos. Punto número 2, ciudadanos del reino, sacerdotes del reino y gobernantes de ese reino. Entonces todo eso comienza a trasladarme, me comienzo a ser trasladado a medida que yo comienzo a adquirir o a recibir esa identidad como hijo de Dios. Comienza a ver una transformación en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de ver, en mi manera de vestirme, porque comienzo a ser transicionado y comienzo a caminar en esa plena libertad. Entonces, cada vez que yo comienzo a practicar constantemente el tener una renovación en mi mente, en mi manera de hablar, automáticamente va a fluir. Si yo no lo practico constantemente, voy a estar estancado en una condición o atado a una condición del pasado. Por eso te dice, deja las cosas pasadas y aquí yo hago todo cosas nuevas. Entonces, cada vez que nosotros comenzamos a traer esa renovación constante, pero comienza a haber un fluir constantemente en mi vida, el perdón, el amor, todo eso comienza a suceder y comienza a ser trasladado a esa posición. Entonces, necesitamos renovar, ¿qué? Nuestra mente. Comenzar a adquirir el lenguaje del reino de Dios. Si usted va a otro país, usted va a ver el lenguaje que va a hablar ahí. Puede ser portugués, francés. Y ustedes se van a sentir como sapo de otro pozo, como dirían. Porque no entiende el mismo lenguaje. ¿Cómo puede ser donde había un auditorio donde estaba lleno de coreanos que yo me pueda identificar? O pueda recibir. ¿Y eso es sobrenatural? Es sobrenatural. La Unánime, Rosita y Caro, ellos practican lenguaje de señas. Y hay expresiones que nosotros podemos comenzar a ejecutar a través de nuestro cuerpo, donde hay una interpretación. Cuando usted levanta sus manos, ¿qué cree que ocurre? ¿Es un lenguaje del reino de Dios o no? Es un lenguaje del reino de Dios, donde comenzamos a trasladar. Déjame decirle que ese lenguaje que nosotros comenzamos a expresar manifiesta el reino de Dios, te decía, pero también comienza a trasladar o a disipar todo reino de tinieblas. Comenzamos a ejecutar una guerra. ¿Estás siguiendo? Cuando tú haces una seña, cuando tú haces un gesto, ¿qué dice? Ese lo conoce. Comienza a manifestar, pero comienza a ejecutar ¿qué? Una violencia. ¿Qué ejecuta? Violencia. Entonces las expresiones de mi cuerpo, de mi lenguaje, de mi manera de pensar comienzan a ejecutar ¿qué?
una violencia espiritual y donde comienza a haber un confrontamiento espiritual del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Pero que nosotros necesitamos entender y recibirlo por revelación, que no hay territorios vacantes. O eres de uno o eres del otro. No hay más. No te puedes quedar en un lugar intermedio. Bueno, me quedo acá porque hoy le voy a poner pausa. No puedes. Uno de los dos te va a gobernar. Pero tú decides quién te gobierna. Tú decides si el reino de Dios te gobierna. Es voluntario. ¿Me estás siguiendo? El reino de las tinieblas, ahí no es tanto voluntario que digamos. Te toma por la fuerza muchas veces. ¿Me estás siguiendo? Entonces, por eso necesitamos de entender que necesita ir implicada mi voluntad. Mi voluntad tiene que ser expresada a traer un tiempo de transformación para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Necesito saber en qué voy a estar invirtiendo el tiempo. ¿Me estás siguiendo? El pastor te decía, ¿o eres un meme del enemigo o qué? Porque comienza a dominar. Entonces necesitas entender que todas las expresiones de tu cuerpo van a hablar. Emiten un lenguaje. Si yo la pongo a Rosita, ¿sabes? ¿Qué pase, Rosita? Sí. Bueno, que pase, Rosita. ¿Caro está? ¿Caro se fue? No. ¿Hasta arriba? Ah, ok. Ok, si yo le pido a Rosita algún lenguaje de señas, ¿se sabe alguna? ¿Estudió? Ok. Una expresión, diga. Hágale una expresión con lenguaje de señas. Muy bien, un fuerte aplauso. ¿Qué hace, Rosita? Usted lo entendió porque lo habló. Si no, no entendería nada. Pero sé que por ahí del otro lado de la pantalla pueden entender. Entonces hay una expresión que nosotros podemos ejecutar a través de nuestro cuerpo. ¿Qué crees que pasó con Moisés? Cuando ellos estaban en una guerra y entendieron que cuando bajaban los brazos Moisés, ¿qué pasaba? Perdían la guerra, ¿sí o no? Pero hubo alguien más. ¿Qué hacía? Porque comenzaron a ver y a descubrir que ese lenguaje comenzaba a ejecutar una violencia en el reino de Dios y comenzaba a tener una victoria. Por eso cuando tú comienzas a levantar tus manos y a adorar, algo comienza a ocurrir en el ambiente, en la atmósfera. Comienza a suceder algo y ese lenguaje comienza a capturar el reino de Dios. Rosita, muchas gracias. En Mateo 4:23 Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y se difundió, ¿qué? Su fama. ¿Qué se difundió? Su fama. Su fama. La primera expresión que podemos ver de Jesucristo es la expresión del reino de Dios, comenzando a manifestarse o extendiendo el reino de Dios en ese mismo momento.
en vivo y en directo. Y su fama se comenzó ¿a qué? ¿A qué? A difundir. Entonces, cada vez que tú expresas un lenguaje del reino que sea, algo va a ocurrir. Y la fama se puede extender. Exacto, exacto. Pero necesitas entender de que Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Que Dios necesita manifestarse a través de tu vida. ¿Puede utilizar un burro, una piedra, lo que sea? Sí, lo puede hacer. Pero necesitas hombres dispuestos o disponibles para que la fama y el reino de Dios se siga expandiendo. Ahora me gustaría saber quiénes están dispuestos a que esa fama se difunda. Ponte de pie. Cuando tú eres trasladado al reino de Dios, inevitablemente va a haber cosas que van a suceder y van a ocurrir. Para yo recibir o entender de que necesito una mentalidad del reino de Dios sobre mi vida, necesito saber cuál es mi lugar de origen. ¿Quién es mi fuente? ¿Y cuál es mi familia en Dios? Porque la paternidad de Dios es la máxima expresión del reino de Dios. Cuando trajo a su Hijo, envió a su Hijo, y cada uno de nosotros comenzamos a ser coherederos del reino de Dios. Hechura suya. Pero necesitas saber a qué reino tú perteneces. No puedes seguir dudando de la posición en la cual Dios te quiere entregar o posicionar. ¿El enemigo crees que va a querer que tú recuperes esa posición? No. Necesita haber un cambio en mi manera de pensar. Y te puede decir, bueno, este es un servicio más. O puede ser, hoy voy al servicio y mañana listo una prédica más y ya está. Necesita entender que la iglesia tiene que entrar en un tiempo de transformación. Que ya no podemos seguir pensando y actuando de la misma manera. Todo aquel que es apto para el reino de Dios, dice que poniendo su mano en el arado, no mira hacia atrás. Necesito extenderme a la meta y al supremo llamamiento. Necesita haber una transformación de continua en mi vida. Y usted me puede decir, pero bueno, anciano, yo ya estoy viejito. Ya estoy grande. Todavía hay oportunidad. Ese lenguaje de amor
no tiene límites, no tiene edades, no tiene condiciones. Se puede expresar a través de cualquier persona, a través de cualquier niño, anciano, joven, porque son atributos del reino de Dios. Y no lo va a limitar una condición, porque es un amor sin condición. Tú puedes decir, bueno, pero que, no sé, no entiendo mucho de la palabra de Dios. Todavía no puedo entender o recibir por revelación. Pero hay un lenguaje de ese amor que te permite trasladar a alguien más. Necesitas ser impactado por ese amor, por ese reino de Dios sobre tu vida. Y el día de hoy yo voy a orar por ti para que haya una transformación en tu mente, para que las fortalezas mentales sean derribadas y que puedas recibir y entrar en un tiempo de transformación de continuo. Porque de la misma manera que pensamos, comenzamos a hacer, actuar y andar. Ahora, ¿tú estás dispuesto a ser libre? ¿Tú estás dispuesto a seguir caminando o ser trasladado al reino de Dios? ¿Tú estás dispuesto a que haya una transformación en tu mente y en tu corazón? ¿Tú estás dispuesto a que Dios te utilice tu vida para comenzar a anunciar, para comenzar a hablar la buena noticia? ¿Tú estás dispuesto a difundir el amor de Dios a través de tu vida con el perdón? Quiero que pongas tu mano en tu mente. Vamos a derribar las fortalezas mentales. Todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios, en esta hora son derribados en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo declaro, Señor, sobre tus hijos, Señor, sobre tu pueblo en esta hora. Señor, yo declaro y desato libertad y liberación en el nombre de Jesús. Toda fortaleza mental en esta hora es desarraigada, es arrancada de raíz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Derribamos en esta hora toda fortaleza de incredulidad, toda fortaleza de duda, en esta hora derribada en el nombre de Jesús. Todo patrón que el enemigo ha querido traer sobre tus generaciones, en esta hora son derribadas. Ahora en el nombre de Jesús, la ignorancia es derribada en el nombre de Jesús. Señor, yo desato libertad. Señor, yo desato liberación. Ahora en el nombre de Jesús, todo lo que impedía que ellos reciban tu reino, en esta hora en el nombre de Jesús, declaro una transformación en la mente, declaro una transformación en el corazón y declaro que son trasladados a tu reino visible, a tu reino inconmovible. En esta hora en el nombre de Jesús, tu reino invade la tierra ahora. Señor, yo declaro y desato en esta hora, Padre, que tus hijos, Señor, comienzan a adquirir esa mentalidad del reino y comienzan a ser trasladados a esa tierra prometida, a esa tierra que tú le prometiste. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora derribamos todo argumento. El no puedo, el no lo voy a lograr. En esta hora son derribados en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo declaro y desato en esta hora todo pensamiento abortivo, todo pensamiento de fracaso, en esta hora son derribados en el nombre de Jesús, Señor. Declaro y desato en esta hora que todo rechazo en esta hora se va en el nombre de Jesús, Señor. Desato en este tiempo, Señor, una renovación en su mente, una renovación en su corazón. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, comienza a haber una manifestación visible del reino de Dios. Padre, en esta hora declaramos en este día la victoria de Jesucristo, Señor, sobre tu pueblo. Y declaro que tus hijos, Señor, caminan en completa libertad, en completa paz,
Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, declaramos en este tiempo, Señor, que toda mentalidad de fracaso en esta hora son derribados en el nombre de Jesús. Todas fortalezas son derribadas en el nombre de Jesús. Y declaramos en este tiempo, Señor, que seamos todos pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Y entramos en un tiempo de sumisión. Entramos en un tiempo de obediencia. Un tiempo, Señor, en el cual, Señor, toda limitación que había en nuestra manera de pensar para obedecer, para manifestar los principios y valores, en esta hora son derribados en el nombre de Jesús. Y declaramos en esta hora que caminamos, Señor, en esos principios, que caminamos, Señor, en esos valores. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, extiende, Señor, en nuestra vida, Señor, toda limitación. En esta hora, Señor, yo declaro y desato en esta hora que se extiende las estacas, se rompe la barrera, se rompen los límites. Ahora, en el nombre de Jesús, toda fortaleza que ha impedido, Señor, que tu reino venga. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo desato en esta hora, Padre, que tu reino, Señor, invade la tierra en esta hora y aplasta toda obra del enemigo, aplasta toda obra de maldad. Señor, todo lo que el enemigo ha querido diseñar, todo patrón, todo diseño infernal en esta hora se rompe. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro y desato liberación de su consciente y de su inconsciente en esta hora en el nombre de Jesús. Declaro que ellos son libres para amarte y para honrarte. Y repite conmigo, Señor Jesús, en esta mañana yo soy trasladado a tu reino, donde se comienza a manifestar la justicia, la paz y el gozo. Señor Jesús, yo declaro la manifestación visible del reino de Dios a través de mi vida. Señor Jesús, hoy yo declaro que entro a un tiempo nuevo, que entro a una nueva temporada. En el nombre de Jesús, yo voy a palpar, yo voy a ver la tierra prometida, la tierra que tú diseñaste para mi vida y para mi familia. Señor Jesús, en este tiempo, yo declaro que soy esa manifestación visible de tu reino.